Segredos do arquivo. Hoy viajaremos a la villa de Noia para conocer el intento de matrimonio entre dos jóvenes, Ramona y Manuel, y cómo acabó todo. El 5 de mayo de 1806, Manuel María Campero y Seoane, de 27 años, dueño del coto y jurisdicción de la Vacariza y vecino de Noia, acude a la Real Audiencia de Galicia para denunciar a Felipe Cambeiro, abogado y regidor de la misma villa y padre de Ramona. El joven denuncia las artimañas urdidas por Felipe Cambeiro para sacarle los cuartos, ya que cuando tenía 15 años, aprovechándose infame, baja y criminalmente de su edad y de las visitas que hacía a su casa, consiguió persuadirle para que otorgase un papel a favor de su hija Ramona, en el que prometía casarse con ella o, en su defecto, darle 60.000 reales si se convertía en religiosa. Este documento se haría efectivo cuando Manuel cumpliera los 29 años. Así las cosas, Manuel declara que tal documento es nulo, ya que al ser menor de edad, deberían ser sus padres quienes se obligasen por él. Además, su familia es hidalga y la de Cambeiro es de clase media, baja y complicada, con defectos y borrones. Felipe Cambeiro se indigna y dice no ser cierto que lo engañase, que lo firmó libremente y que cuando quiera se lo muestra. Pero no lo hace, al contrario, se demora una y otra vez, por lo que la Real Audiencia lo apremia a presentar dicho documento y así confirmar su veracidad. Según lo recogido en el compromiso firmado por Manuel en 1797, deberá casarse con ella, pero si Ramona decidiese hacerse monja, le entregaría la cantidad de 60.000 reales para profesar en el convento. En el reverso del documento aparece la ratificación hecha por el padre de Manuel, siempre y cuando el padre de Ramona le entregue a ésta para el matrimonio la legítima magna. Lo firman el padre del muchacho, Fernando Campero, el propio Felipe Cambeiro y dos testigos, también escribanos de Noia. Felipe presenta, además, una carta de amor de Manuel a Ramona con un corazón dibujado, y para que no quepa duda del amor entre ellos, un mazo con más cartas de amor, que, como declara, los vecinos veían caerse de su bolsillo, con gran escándalo en la villa, por lo que se decían entre ellos. Mi más amable Ramonita, es tanto el amor que siempre te tuve y te tengo, que ese mismo me obliga realmente a darte palabra de casamiento, y puede efectuarse siempre y cuando soy tuyo, tanto que pienso que serás mi muerte. Te estimaré mucho, facilites cuanto más evites ocasión en que pueda hablarte a solas, pues estos días que no puedo hablarte ni aún verte, estoy tan colérico que no hay el demonio que me sufra. Mi más querida prenda, la pena de no poder hablarte me mata, aunque te cueste trabajo, facilita ocasión, pues tendré más gusto en verme solo contigo del que tuvo David en haber muerto a Goliat. El padre de Ramona afirma que la familia de Manuel frecuentaba mucho su casa por ser grandes amigos, y que el joven se encaprichó de Ramona y le prohibió a ésta saludar y hablar con otros jóvenes, lo que supuso la pérdida de otras ofertas de matrimonio. Ante todo lo expuesto por Felipe Cambeiro, Manuel presentará pruebas y testigos y desmontará una a una las argucias de Felipe. Lo primero es demostrar la falsedad del documento. Para ello, aporta como prueba su certificado de bautismo, donde consta su inscripción el 10 de noviembre de 1783, lo que evidencia que en el momento de firmar el papel de casamiento tenía tan solo 14 años. También corrobora con peritos que la firma de su padre en el reverso del documento es completamente falsa, porque él no firmaba de ese modo, es una imitación. Son falsas también las firmas de los dos escribanos que aparecen como testigos. Además, su familia estaba en contra de tal casamiento,
porque en cuanto su padre conoció el objetivo de Felipe Cambeiro y de su hija, le prohibió al joven que fuera de visita a la casa. Por no hablar de cómo se lo tomó su abuela, María Josefa de Leyes, quien al descubrir las intenciones de Felipe Cambeiro en una visita que le hizo su hijo, le echó las manos a las orejas y le dio de bofetones, diciéndole que no permitiría las visitas y el trato entre las dos familias. A lo que éste le contestó que si supiera que mi hijo iba a la casa de Cambeiro con ánimo de casarse con su hija, en el medio de la plaza le tiraba un escopetazo, por lo que dejaron de tratar con ellos desde ese momento. ¿Cómo iba su padre a aprobar la oferta de 60.000 reales de dote para el convento si aún no había cobrado su herencia? En cuanto a su supuesto afecto por Ramona, declara que venía forzado por la actitud de los padres de ella. Ratifica esta afirmación con las declaraciones de los testigos, según los cuales, cuando Manuel venía de visita a la casa de los Cambeiro, trataban de enganchar a este muchacho procurando tenerlos juntos y en ocasiones la madre de Ramona les ha dejado en un cuarto solos y a oscuras, llevándose la llave de la puerta que dejaba cerrada. En cuanto a las cartas de amor que supuestamente le escribió a Ramona y que tanto escándalo causaron en la villa de Noya, ¿cómo sabían los vecinos de su amor si muchas de las cartas que se enviaban estaban cifradas y los testigos no sabían leer? Por otro lado, es público y notorio que Felipe Cambeiro es conocido en todo el lugar por su ilegalidad, poca pureza y muy omiso en el cumplimiento de su obligación y otros varios antecedentes, que prácticamente no ejerce de abogado, pues por sus tramas desconfían y recelan de cualquier cosa de la que es capaz, principalmente de la detestable habilidad de sacar firmas, sin olvidar el hecho de que no podría pagarle la legítima magna a su hija y de que sería un trato muy ventajoso para él conseguir un matrimonio con una familia noble. Así, a la vista de todo lo demostrado por Manuel, la Real Audiencia lo absuelve el 15 de noviembre de 1808 y Felipe Cambeiro no recurre, por lo que el 29 de noviembre de dicho año la sentencia se hace firme y de Ramona no sabemos nada más. El pleito original se puede consultar en el fondo de la Real Audiencia de Galicia, conservado en este archivo con la asignatura 12.339-40.